Hola a todos, bienvenidos al Amor por Cocinar. Soy José. Gracias por estar otra vez con nosotros. Se avecina el 10 de mayo, gran fecha aquí en México. Es el Día de la Madre. Por eso quisimos compartir con ustedes una receta fácil, sencilla, pero muy rica para que ustedes, mamás, la practiquen con su familia. O mejor aún, que su familia las agasajen a ustedes. Nos fuimos muy temprano al mercado a conseguir la fruta más fresca que pudiésemos encontrar. Hoy vamos a preparar este exquisito pie de frutas. Les va a encantar. Vamos a utilizar una masa quebrada y los ingredientes para su preparación son 250 gramos de harina de todo uso, 150 gramos de mantequilla cortada en cubitos, 100 gramos de azúcar, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla y una pizca de sal. Agua fría, cantidad necesaria. También vamos a utilizar una crema pastelera y los ingredientes para prepararla son 2 tazas de leche, 100 gramos de azúcar, 3 yemas de huevo, 45 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de fécula de maíz, rajita de canela y cascaritas de un limón, una cucharadita de esencia de vainilla. También vamos a aprender a preparar un brillo casero para la fruta y los ingredientes son media taza de azúcar, media taza de agua, una cucharada de fécula de maíz y el jugo de medio limón. Fruta, la cantidad necesaria para la decoración y la que ustedes consigan o sea de su agrado. Vamos a comenzar con la masa quebrada. Si ustedes tienen en sus casas una batidora de pedestal o una batidora eléctrica, pueden utilizarla. En este momento yo les quiero demostrar que solamente con una espátula, sin utilizar ningún instrumento eléctrico, la podemos lograr. Entonces incorporamos la mantequilla con el azúcar hasta que la tengamos completamente homogénea. Ahora que ya tenemos la mantequilla y el azúcar completamente incorporada, añadimos el huevo y seguimos batiendo. Añadimos la cucharadita de vainilla, la pizca de sal y la harina e incorporamos. Cuando ya no veamos restos de harina, nuestra masa está perfecta. Nuestra masa ya quedó lista, la pueden ver. No fue necesario usar agua. Eso va a depender de la marca de la harina que estemos utilizando. Ahora, en un papel transparente film de cocina, vamos a tratar de hacer un disco para que cuando la vayamos a estirar nos sea más fácil porque se va a ir ahorita al refrigerador y la vamos a envolver. Y se va a ir al refrigerador media hora. Si ustedes quieren hacer esta masa y guardarla en el congelador, les puede durar hasta 2 meses en el congelador. Ahora vamos a continuar con la crema pastelera. En una ollita vamos a colocar las 2 tazas de leche y la vamos a infusionar con la rajita de canela que tenía y las cascaritas de limón. En otro recipiente vamos a ir mezclando las yemas de huevo, la maicena y el azúcar. Y así debe de quedarles. Una vez que nuestra leche está a punto de hervir, retiramos la canela y la cascarita de limón que incorporamos. Vamos a tomar nuestra leche y la vamos a añadir aquí en los huevos, porque si lo hacemos al revés, vamos a cocer los huevos. Entonces estamos atemperando. Y ahora sí, ya podemos incorporar esto a nuestra leche. Y a partir de este momento, no podemos dejar de batir. Después de unos 4 o 5 minutos, ya empezó a espesar nuestra crema, pero es muy importante no dejarla de mover. Esta es la textura deseada. Apagamos el fuego y seguimos batiendo. Fuera ya del fuego,
saborizamos con la cucharadita de vainilla, la incorporamos y le agregamos la mantequilla que teníamos. La mantequilla es para darle sabor y brillo a nuestra crema pastelera. Una vez que la mantequilla se encuentra completamente derretida por el calor de la crema, la vamos a pasar a otro recipiente para que se nos enfríe. Con papel film de cocina lo vamos a tapar, pero que esté en contacto con la crema para evitar que cuando enfríe se le haga esa costra dura. Por último, vamos a preparar el brillo para la fruta. En una cacerola pequeña colocamos el agua, el azúcar y la fécula de maíz, que siempre la tenemos que incorporar en fríos, y lo movemos. No dejamos de moverlo hasta que se transparente nuestro líquido. Una vez que está completamente cristalino, lo retiramos del fuego y le exprimimos el jugo de medio limón, que además nos va a ayudar a la conservación de nuestra fruta. Lo colocamos en este recipiente y lo ponemos a enfriar. Después de media hora, nuestra masa ya está perfecta. Espolvoreamos nuestra superficie de trabajo con harina y la vamos a estirar aquí. Ahora que la masa ya la tenemos estirada, en el molde que ustedes tengan, preferentemente con el fondo desmontable, la vamos a colocar. No importa que se quiebre, por eso es masa quebrada, la podemos remendar. Con estos pedacitos vamos remendando los huecos que se nos puedan hacer. Una vez que ya tenemos la masa en el molde y remendamos donde necesitábamos, con el mismo rodillo o palote le vamos a cortar todo el exceso de masa. Si su molde fuera más pequeño y les sobra más masa, pueden hacer unas ricas galletas. Con un tenedor vamos a pinchar la masa para evitar que suba. Una vez que terminamos de hacerle los huequitos con un tenedor, le vamos a poner un papel parafinado y vamos a colocar algo de peso. En este caso yo utilizo frijoles y lentejas y se va a ir a un horno precalentado durante 20 minutos, aunque ya sabemos que cada horno es un mundo. El horno debe estar a 180 grados centígrados. Transcurrido 20 minutos, le vamos a quitar el peso con muchísimo cuidado porque esto está muy caliente. Lo regresamos al horno por 12 minutos para que la costra termine de dorar. Después de 12 minutos más en el horno, esto ya está listo. Lo sacamos y lo dejamos que enfríe completamente. La base para pie ya está completamente fría, al igual que la crema pastelera. La incorporamos nuevamente con nuestro batidor de globo y la vamos a usar. Con una mermelada que aligeramos con un poquito de agua, vamos a sellar la base del pie. Quiero comentarles que esta mermelada la hacemos nosotros. Y si están interesados en la receta o en la forma de hacerla, por favor déjenoslo en los comentarios. Una vez sellada la base, le vamos a incorporar la crema pastelera y la vamos a ir extendiendo. Con una espátula o con un cuchillo o con la parte de una cuchara, vamos a alisar la crema pastelera. Ya quedó así. Ahora viene la parte más divertida. Vamos a decorarlos al gusto de cada uno de nosotros. Ya la decoramos y ahora con el brillo que preparamos, vamos a barnizar toda nuestra fruta. ¿Sí? Les recomiendo que lo pongan a enfriar, preferentemente toda la noche, porque así tanto la crema pastelera como el brillo que utilizamos van a obtener la consistencia deseada. Así nos ha quedado nuestro pie.
Realmente es algo fácil de preparar, quizás un poco tardado por los tiempos de espera. Seguramente sus familias lo van a disfrutar igual que ustedes. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Si este video fue de su agrado, por favor no dejen de compartirlo, comentarlo, suscríbanse y déjenos un like. Para nosotros es muy importante. Apapachos para todos y feliz Día de las Madres.